demostrar. Hoy necesito llenarme, que tu presencia llene todo este lugar. Excelente día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy jueves 25 de abril, nuestro estudio lleva por título Valorando la provisión de Dios, estando en Primero de Reyes 9 del 10 al 28. Así dice la palabra de Dios. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para los cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y le puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo, y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser, y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser, a la Baja Bet Orón, y a Balaad y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades sobre Salomón tenían provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, y a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, o sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a 1000. Y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová, después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión Geber, que estaba junto a Elot, en la ribera del mar Rojo, en la tierra de Edom, y envió Hiram en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro 420 talentos y lo trajeron al rey Salomón, valorando la provisión de Dios. Vamos a estar estudiando 3 puntos de algo que realmente podemos aprender en este pasaje, siendo el primero, actuando con integridad. Vemos, tal como se mencionaba el día de ayer, que han transcurrido 20 años de la construcción del templo y la casa real. Pero en total, desde que inició Salomón reinando, han transcurrido 24 años. Y en ese tiempo tuvo el primer momento que habló con Dios y le pidió sabiduría. Tenemos el lapso de los 7 años de la construcción del templo, de los 12 de su casa y de los otros elementos que él quiso construir. Y después tenemos el segundo momento en el que Dios le dice, te voy a respaldar y vas a tener mi ayuda. Y en este momento tiene la promesa, tiene el respaldo de Dios, y ahora lo que le quedaba a Salomón era cumplir su función de rey, ser un buen rey que con su sabiduría supiese actuar, guiar y administrar los recursos que Dios le dio, que Dios puso a su disposición. Vemos que Salomón hizo trato con el rey Hiram y le dio ciudades como presente, pero esas ciudades no le agradaron. Vemos que el versículo 13 nos dice la pregunta que le planteó Hiram. Es, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre en la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. En esos momentos que dice hasta hoy, siempre lo debemos de asociar en el momento de previo al exilio.
El libro de Primero de Reyes fue escrito en dos partes, fue escrito en ese lapso previo a que fuese exiliado Israel y Judá. Entonces, esas frases no es que algunas cosas perduren hasta nuestros días, algunas sí, pero hay estos elementos, vemos que tienen como que una marca, un corte del exilio asirio y babilónico. Pero regresando a esta cuestión que le dijo el rey Hiram a Salomón de las tierras, hay comentaristas que expresan que estas ciudades conquistadas por Israel no tenían riquezas y estaban pues en el límite del territorio, y pues esta era una razón por la que Salomón las entregó, y era la razón por la que Hiram dijo que no le habían agradado esas tierras, que eran pues prácticamente inservibles para él. Después nos dice que Salomón estuvo recibiendo una retribución por parte del rey Hiram, la cual nos dice que eran 120 talentos de oro. Esto puede equivaler a 4.5 toneladas de oro, la cual estuvo recibiendo como tributo, y todo ese tributo lo ocupó para abastecer, para construir, para sustentarse en lo que se estaba construyendo el templo y posterior su casa. Y después vemos que recibió una ciudad más, Salomón, la cual fue Geser. ¿A causa de qué? De la dote, el pago en el que se daba, que se acostumbraba en la antigüedad por dar la mano en casamiento, y pues la hija de Faraón estaba casada con Salomón. Todos estos elementos que nos va presentando, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender, o qué es lo que podemos empezar a observar? Aunque no se nos desvela la motivación de Salomón al entregar un ejemplo, la tierra que menciona aquí, que terminó con el nombre de Kabul. No sabemos si fue de buena fe, o no sabemos que si fue plan con maña, como se dice coloquialmente, pero lo que nosotros debemos de apreciar realmente es con qué intención, y preguntarnos, ¿con qué intención realizamos todo lo que hacemos? ¿Estamos actuando con integridad, o estamos actuando simplemente en busca de nuestros beneficios, en busca de nuestra conveniencia? ¿Cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida cristiana? Entonces, Salomón lo podemos poner en palabras. Salomón en este momento, si actuó en conveniencia, que dijo, pues te voy a dar esas tierras porque ya, para que no haya ningún problema, fue conveniente, y nosotros no debemos de aspirar a eso. Nosotros debemos de ser más sabios y actuar con integridad. Eso nos direcciona a nuestro segundo punto, el cual es aprendiendo una administración sabia. Algo que caracterizó a Salomón fue su gestión del reino, y a pesar de tener pues retos territoriales, él logró salir adelante. Algo que anhelan, algo que aspiran los judíos hasta la actualidad, es que llegue un rey, llegue un gobernante, llegue un dirigente, como lo fue Salomón. Porque en el tiempo de Salomón, si había guerras, no era por él, sino que eran externas, y ni siquiera hacia Israel. Todo se solucionaba con la diplomacia, y no había ninguna complicación entre pues otros países, porque él estaba mediando y había una buena cuestión en cuanto a la administración de los recursos. Vemos el versículo 17, dice: restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet Orón. Vemos que Salomón en esta parte, ya que tenía la provisión de Dios, ya tenía su respaldo, se enfocó principalmente a restaurar las áreas afectadas, tal como nos dice el versículo 17, restauró esas ciudades. Se enfocó a lidiar diplomáticamente con problemas políticos. Mencionan acá a los amorreos, heteos, fereceos, heveos, jebuseos, y a los cuales les impuso una carga, les impuso trabajo, les impuso que le entregaran tributo para salvaguardar sus vidas. Lidió diplomáticamente con ellos. También otra cosa que se enfocó fue revisar y cuidar la provisión y las herramientas. Versículo 19. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones. Y también a lo que se enfocó, vemos que había tareas arduas y él las delegó. El versículo 23 dice: y a los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. El reino de Salomón contó con el respaldo de Dios y con la sabiduría
que Dios le había brindado, supo administrar todos los recursos y también apoyarse en otros para poder salir adelante en cada una de las labores. Podemos preguntarnos, ¿cómo valoramos y administramos los recursos que Dios nos ha brindado? Tal como el tiempo, la economía, los estudios, libros, tecnología, incluso las amistades que nosotros tenemos, las personas que vamos conociendo. ¿Usamos todo lo que tenemos, lo que está a nuestro alcance, para la gloria de Dios o simplemente para satisfacer nuestras necesidades y ya? Realmente debemos de entender que todo lo que somos, todo lo que hacemos, debe darle gloria a Dios y que debe de reflejar esa verdad a la que nosotros hemos sido llamados. De manera que nosotros debemos de aprender a administrar con sabiduría que aprendemos en la Biblia. Eso nos lleva a nuestro tercer punto, el cual es revisando cada actuar. Al establecer paz política, Salomón hizo pactos y vemos que se casó con mujeres extranjeras. Y recordemos que esto era algo en contra de la ley de Dios. Dios había dictaminado, Dios había dicho que no debían de casarse con personas fuera del pueblo de Israel, porque esto podía desviar su corazón y alejarlos del propósito principal, el cual era servir al Dios verdadero. Pero vemos que Salomón se casó con la hija de Faraón y sabemos que él estaba consciente de ello. Es por esa razón que Salomón le hizo una casa. Versículo 24. Subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Mil. En su pasaje paralelo, segundo de Crónicas 8:11, que dice: y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Ciertamente, Salomón sabía que su lazo matrimonial no iba de acuerdo a la ley de Dios y que nada más estaba por fines políticos. Eso nos lleva a entender que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión, invalidando los principios del Señor. Pero vemos que a pesar de ello, Salomón seguía actuando en una búsqueda constante del Señor. El versículo 25 nos dice que ofrecía holocaustos cada 3 veces al año y sacrificios de paz. Estas fiestas que él celebraba eran la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos, como vimos en estos días. Y después de ello él continuó con su labor de rey. Nos dice que de acuerdo al mar, él tenía naves que él comisionó a personas que le pudiesen apoyar en el apartado marítimo. Pero lo que nosotros podemos enfocarnos en este momento es en ese elemento que empezó como algo normal, algo político, algo que fue beneficio social, pero que iba en contra de la ley de Dios, el cual tristemente, lo vamos a ver más adelante, desvió el corazón de Salomón, de manera que no debemos creernos sabios en nuestra propia opinión. No creamos que por el hecho de ir al templo, de asistir a las reuniones, somos salvos. Nadie es salvo por ello, nadie es salvo por obras, solo lo somos mediante Cristo. Proverbios 3:7 nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La respuesta aquí la tenemos, debemos de temer al Señor. Y en cada acercamiento a la palabra debemos examinarnos para eliminar cualquier parásito que esté tratando de alejarnos del Señor, y debemos devolvernos a su provisión soberana. Debemos de valorar lo que Él nos da, a cómo actuando con integridad, aprendiendo a administrar sabiamente los recursos que nos ha brindado y también revisando nuestro actuar para buscar agradarle en toda nuestra manera de vivir. De manera que ese es el reto que nos deja el estudio devocional del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto que podamos dedicar de este tiempo. Les invitamos a que puedan dejarnos un comentario aquí abajo diciéndonos qué les ha dejado, qué enseñanza les ha dejado este devocional, incluso saber de dónde nos escuchan y principalmente aquellas peticiones de oración. Con gusto les vamos a apoyar y vamos a seguir orando por cada uno de ustedes. El Señor les bendiga hasta donde se encuentren y con el permiso del Señor nos vemos mañana. Vengo a postrar.